Kid quips so harsh and cynical, touches stricken, cold and clinical. What a transformation to behold. But I don't like this new, I want the old. It's not the words that make it fun. We've said such things before to rival them, but it's how you say them now that's changed. Cold but sympathetic all the same. Like to convince me that I'll be better, so you go on and I'll be happy. I'll be happier. You go on, yeah, you go on. You be gone and I'll be happier. Shoot me with your rubber bullets. Javier San Pedro, buenos días. Buenos días. Estuvo aquí conmigo, como siempre, ahora estás en Carabanchel. Más conmigo no podías estar. Desde luego. Pera Estupiñán, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Pera? Buenos días. Hola, buenos días. Hombre, ya hay menos eco, Pera. Sí. Bueno, es que ya no estoy en mi apartamento sin muebles, sino que estoy en el despacho de un científico aquí en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, que ya verás ya. ¿Qué pasa? ¿Que te has tenido que instalar en el laboratorio de un científico porque en tu casa no te traen los muebles, ¿no? Bueno, le intenté convencer de que viniera a grabar en casa, pero digo, oye, vete tú al despacho. Está muy bien, y así de paso te echas un rato en el sillón, porque hay sillón, ¿no? Pera Estupiñán es químico, es bioquímico y es conductor de la 2, o en la 2, del Cazador de Cerebros, y Javier San Pedro es doctor en genética y en biología molecular y colaborador del País. Charlamos ahora con tu invitado desde Buenos Aires en un segundo, pero primero quería comentar con vosotros un par de cosas, porque todos los medios esta semana han hablado sobre lo que parece el notición del año, sobre descubren agua por primera vez en un exoplaneta potencialmente habitable. Ese era el titular en casi todos los medios. Luego se lee un poco la investigación y parece que ni el agua es agua, ¿no? A ver cómo funciona esto. Bueno, la verdad es que el titular es correcto, porque si el agua es agua aunque está en estado de vapor en la atmósfera, ¿no? Pero seguimos llamándolo agua, o sea que sí es agua. Y el tema es de la palabra habitable, que enseguida nos induce a pensar en hombrecitos verdes, ¿no? Pero en realidad es un término técnico, es el término que usan los astrónomos para los planetas que están a la distancia adecuada de su estrella, que ni tan cerca como para que se evapore toda el agua, ni tan lejos como para que esté toda helada, ¿no? La zona habitable es el término. Claro, suena así en el lenguaje normal, coloquial, suena un poco a marciano. Sí, a colonia de. Pero lo cierto es que es un término técnico. Por otro lado, la NASA, había una ex colega mía, Alicia Rivera, decía que la NASA no era una agencia espacial con un buen gabinete de prensa, sino una agencia de prensa que tiraba cohetes de vez en cuando, ¿no? Es la que arma, y bueno, y como estos datos vienen del telescopio Hubble, pues la que arma la NASA cada vez que hay un descubrimiento, algunos son mayores que otros. Hay que saber vender. Bueno, lo hacen muy bien, desde luego. Claro. Y, en fin, bueno, la verdad es que pues es la primera vez que se ve agua en una atmósfera. La estrella luego es un desastre porque es una enana roja y el planeta tiene que estar tan cerca de ella porque brilla muy poco, que le echa unas llamaradas que posiblemente pueden abrasar al menos una de las caras del planeta. Porque estos planetas que muy cercanos a la estrella están como la luna a nosotros, están acoplados, de manera que siempre ofrecen la misma cara al Sol, ¿no? O sea que habrá medio planeta abrasado y otro medio congelado. Claro, es que es un descubrimiento científico importante en el sentido de que, oye, que los astrónomos sean capaces de detectar vapor de agua en un planeta que está a más de 100 años luz de distancia, pues tiene su valor científico, pero tampoco es algo que nos costara de imaginar. Es decir, que saber que existe agua en un planeta lejano, pues ya lo podíamos imaginar, por eso socialmente quizás no tenga tantísima relevancia. En contexto, lo de los exoplanetas fue muy novedoso cuando se empezaron a descubrir, pero ahora que ya estamos descubriendo muchísimos, uno con unas características, otro con otras, de igual, hasta que no se puedan identificar no solo agua, sino sustancias que indiquen que allí hay algo vivo, pues no será el gran notición
Y la NASA, bueno, pues como decía Javier, pues sí que intenta dar publicidad constantemente, pero por ejemplo esta semana se han descubierto nuevas especies en el Amazonas de una anguila con una capacidad eléctrica enorme, o sea, 4 veces mayor de la que hay en casa, y en nuestro en nuestro propio planeta se están descubriendo especies y le damos más trascendencia al planeta. Es porque están más de moda, ¿no? Os iba a preguntar, sobre todo a ti, Javier, que trabajas para un periódico, y sin dar nombres, por supuesto, pero ¿cuántas veces tienes que rebajar un poco el titular que se te ofrece, digamos? Que te ofrecen las agencias de prensa o la NASA, en este caso. O tu editor, o quien corrija. Sí. Yo creo que en ciencia pasa lo contrario que en el resto de los sectores periodísticos. Si tienes una noticia bomba en economía, no sé, una OPA hostil, esas tremendas, es tu editor quien te empieza a rebajar, ¿no? Pues bueno, vamos a ver, esto ya pasó otras veces, luego no se dijo, te empieza a rebajar el titular. En ciencia tiende a ocurrir lo contrario. Como tú titules un probable planeta que a lo mejor podría estar ahí, lo que llega tu editor es te quita todos los... Te quita todos los adverbios. En Venus. Exacto. Vida en Marte, ya está. Hay un teléfono a disposición de los oyentes, si ustedes quieren llamar, y al final del programa tenemos un par de minutitos para escuchar, si quieren alguna pregunta, alguna consulta a Pera y a Javier, es el 638-855-349, es un número de WhatsApp, pueden dejar una nota de voz o un número de teléfono o una pregunta escrita y les llamamos de vuelta, es el 638-855-349. Starts off in the misty morning, fog is hanging low. La ciencia avanza tan rápido que 22 años después del nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado, en China, un ciudadano cualquiera, según se dice, ha pagado 30.000 euros a una empresa para clonar a su gato recién fallecido. El titular, mira, Javier, del New York Times, si lo tienes ahí delante, la muerte de su gato le dejó devastado, así que lo clonó. Es un buen titular, ¿no? Sí, es al estilo del New York Times, sí, eso aquí no se puede hacer. Un poco más literario. Sí. La clonación ha abierto un mundo de posibilidades a la medicina. Tú, Pera, has aprovechado que estás en Argentina para perseguir a uno de los referentes mundiales en este campo, y en su despacho estás, ¿no? Sí. Sí, como decía al principio, estoy en la Facultad de Agronomía con Daniel Salamone, que realmente es uno de los líderes mundiales, y que cuando le he enseñado la noticia, porque él no se había enterado de que había salido esta noticia del gato en prensa, lo que me ha dicho es, bueno, pero esto lo podríamos haber hecho nosotros hace 4 o 5 años. De hecho, hicimos... clones, tuvimos embarazos de gatos clonados, lo que pasa que no los llevamos a término. Ellos aquí han clonado, fueron los que clonaron la primera vaca. Interesante, porque clonaron la primera vaca en América Latina, pero incluso la hicieron transgénica para que pudiera producir fármacos en la leche, y han clonado, ahora están empezando, esta semana han tenido un congreso de biotecnología de caballos, es decir, Argentina, por sus... Bueno, cada país tiene unas características, ¿no? Por aquí el tema agropecuario y ganadero en Argentina es muy importante, y la ciencia que tienen en este sentido es muy avanzada. Pero bueno, te dejo con Daniel, que lo tengo aquí al lado. Vamos a conversar con él, Daniel Salamone, que es director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires, un equipo de referencia, como decimos, en clonación y en transgénesis animal. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días. Buenos días, un gusto hablar contigo. ¿Se está portando bien, Pera? Ten cuidado que se te queda a dormir allí. Está entusiasmado, en cualquier momento empieza a clonar, creo, ¿no? Pues no sé si queremos un clon de Pera, y de Javier. Oye, solo 4 años después de Dolly, vosotros llevasteis, como contaba Pera, llevasteis a cabo la primera clonación de una vaca en América Latina. ¿Resuelve esa duda que planteaba también él? ¿Una vaca por mantener el sello nacional o había otro objetivo? No, en el caso este en particular era para un laboratorio el cual producía fármacos, y lo que se quería es producir en la leche de la vaca hormona de crecimiento, que es justamente la que tiene deficiencia algunas personas. Por ejemplo, el caso específico de Messi, que una de las razones por la cual se fue a España era porque no podía crecer, y realmente pagar la hormona de crecimiento era muy cara, ¿no? Entonces, no por Messi ni para retener a Messi, pero digamos, hay una verdadera tradición en términos de hormona de crecimiento.
Fue la segunda hormona secuenciada en el mundo, fue la hormona de crecimiento. Después de la insulina, por un argentino. Que la primera fue insulina, Sanger, que ganó. La segunda que se secuenció, digamos, la constitución fue la hormona de crecimiento, y en Argentina uno de nuestros premios Nobel se hizo todo el trabajo en hormona de crecimiento, y bueno, lo que se quería era justamente producir hormona de crecimiento en la leche de vacas, y bueno, se logró ya hace muchos años. Entonces ese fue el primer objetivo. Después continuamos clonando caballos, y eso fue muy interesante porque Argentina, así como para Italia, digamos, el Ferrari, bueno, una marca es la insignia de los autos en el mundo, en Argentina los caballos de polo son muy renombrados, y la verdad es que el abierto de polo, de caballos de polo, del polo deporte en la Argentina es uno de los más importantes, y se ha jugado todo el equipo siendo clones, es decir, se ha difundido entre los polistas esta tecnología, y se lo considera una cuestión muy vital dentro del deporte, contar con caballos de los que son buenos, es decir, se juega con clones. A veces se ha jugado el mismo partido cambiando de montura, pero exactamente por el clon, ¿no? ¿Por qué para generar estas vacas con hormona de crecimiento en la leche era preciso clonarlas? Bueno, la verdad es que eso era una necesidad años atrás, porque para introducir una modificación genética hay que tener mucho tiempo en el laboratorio, los tejidos, y la única forma que uno podía tener los componentes básicos en el laboratorio e introducirle la modificación en ese momento era la clonación. Hoy tenemos como herramientas mucho más eficientes, y la cual ya los últimos animales que hemos introducido algún tipo de modificación, como eliminar algún gen, ya no necesitamos clonar, ¿no? Pero en ese momento toda la tecnología existente era muy ineficiente, y si nosotros queríamos introducir una información genética, necesitábamos tener los componentes básicos, las células en el laboratorio por un par de meses, y para transformar eso en un animal la única opción que teníamos era la clonación. Por intentar establecer un poco en qué momento científico estamos, vosotros habéis clonado perros, caballos, terneros. ¿Hoy en día sería posible clonar cualquier especie animal, o hay alguna limitación técnica o biológica? Si se insiste, es una técnica ineficiente, pero yo creo que no hay limitaciones para clonar cualquier especie animal, ¿no? Hasta ahora toda especie animal que se intentó clonar se ha logrado. Y por cierto que el primer perro clonado, si no me equivoco, fue por el famoso veterinario coreano Wang, que también protagonizó uno de los mayores fraudes científicos del siglo, ¿no? Eso es así, tristemente es así, pero bueno, es decir, en ese trabajo se demostró de que en un trabajo muy importante se demostró que había cometido fraude, pero en otros trabajos previos había tenido algún mérito científico. Obviamente, en ciencia la credibilidad es todo, y bueno, si uno se equivoca una vez es para siempre, ¿no? No te equivocas dos veces. Este señor cometió ese. Sí. Pero bueno, aparentemente él ha transformado y tiene una suerte de empresa que se dedica a clonar, y es la forma, digamos, que hoy sobrevive. Sí, aquí a mí imagino que a vosotros también y a cualquier oyente se le ocurre, o sea, si es tan fácil, no es fácil, pero porque no es eficiente, pero no hay limitación a clonar cualquier animal, pues la pregunta de siempre, ¿no? ¿Habrá algún laboratorio del mundo donde, igual que un chino ha querido pagar $30.000 para clonar al gato, pues ofrece una millonada para clonar a un hijo perdido, aunque no tenga ningún sentido, aunque sea éticamente reprobable? Pues bueno, por dinero se hacen muchas cosas éticamente reprobables. Tú, que eres líder mundial, ¿te consta que alguna vez alguien lo haya ofrecido, por lo menos? Yo no creo que se haya hecho hasta ahora. A veces, para tener en contexto, hay que tener una suerte de idea de lo que es la clonación. La clonación es básicamente un mellizo gemelo diferido, ¿no? Los mellizos gemelos diferidos existen, ¿no? Entonces, es decir, hay razones médicas, hay razones de bioéticas por las cuales no deberíamos clonar,
pero a diferencia de otro tipo de tecnologías como la energía atómica, es decir, el daño que se puede causar, uno piensa que podría ser menor, ¿no? Porque en definitiva ya es algo que se suele dar, digamos, en la naturaleza. Ahora, seguramente tendría hoy, y yo en 19 años atrás solía decir, hay importantes razones biomédicas médicas para no hacerlo, porque la verdad que era una tecnología desconocida y muchos de los animales que nacen suelen tener problemas que llevado a una escala animal, digamos, uno puede no preocuparse tanto, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, tuvimos algunas vacas que eran rengas, ¿no? Entonces, es decir, en el contexto animal eso no era, digamos, algo importante, o cuando se clonaron lobos, los lobos eran infértiles, o unas vacas que se clonaron en Francia tenían problemas inmunológicos. Entonces, no es una tecnología segura médicamente. Aparte de eso, hay razones bioéticas, ¿no? Si uno piensa que quiere clonar a una persona, ya está pensando en darles atributos, y eso puede tener hasta impactos de tipo psicológico, ¿no? Esa es la cuestión, saber si un mellizo gemelo diferido, como usted los llama, tiene enfermedades que son digamos, adscritas a su concepción no natural. Son enfermedades diferentes a las que tendría su potencial hermano. Sí, eso es así, porque lo que suele suceder, y eso cuando murió Dolly, de una universidad me pidieron que escribiera algo, y una de las cosas que yo escribí, que nosotros le atribuimos mucha importancia a la parte genética, y que justamente la clonación lo que ha demostrado es que no todo es la genética, sino que el ambiente o incluso la tecnología a veces tienen impactos profundos, a pesar que sean exactamente los clones que nacían, que nosotros producíamos. Algunos de los animales tenían 22 kilos al momento del nacimiento como peso al nacer, lo que era el promedio de la especie, en tantos que otros pesaban el doble, es decir, prácticamente más de 40 kilos, ¿no? Y eso genéticamente era idéntico, uno no lo podía distinguir, pero hay cosas que están por sobre la genética, en este caso la tecnología de por sí, que están influyendo. Es decir, el proceso hoy por hoy es ineficiente porque uno de alguna manera revierte, cuando uno está clonando, generalmente uno usa célula de la piel, que es una célula que ya tiene modificaciones. Cuando uno clona, vuelve al estado original, lleva esos genes a que se comporten como se comportaban en un embrión y después en un feto y en un animal nacido, pero a veces uno lo hace ineficientemente, y nosotros estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo todos esos elementos a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, hoy por hoy es algo altamente experimental. Lo que sí fue muy claro, que cuando surgió la clonación hasta hubo sectas ufólogas, ¿no? Que sí, los raelianos, me acuerdo de una que eran los raelianos, que querían clonar a toda la secta entera. Y también hubo un ginecólogo italiano, Antinori, Severino Antinori, creo recordar que se llamaba, que tenía una cola de gente. Severino Antinori. Tenía una cola de gente, ¿no? Que para clonarse a sí mismas o a sus niños. O sea que el tema siempre ha tenido como mucho morbo, ¿no? Sí, de hecho, muchos años atrás, cuando nosotros produjimos el primer animal, me llama un periodista y me dice, ¿y qué pensás de la clonación humana? Y yo básicamente le comentaba lo que les dije a ustedes, sí. Y me pone él a conversar con Severino Antinori al teléfono, ¿no? Entonces, yo dije, no hay científicos que quieran, y me pone a hablar con Severino Antinori, ¿no? Y le decía, no, porque nosotros la clonación en el mono, no sé, decían en italiano, el macaco o el mono, ya se logró, entonces podemos hacerlo. Y yo digo, no, pero mire, los datos dicen lo siguiente. Vaya papelón. Yo creo que comentar una cosa, porque antes, cuando hablaba con Daniel, él me decía, bueno, la clonación es una herramienta. A mí lo que me interesa de verdad es producir más animales, producirlos mejores, mejorar un poco la fertilidad. Y aquí hay un ámbito que son las especies en vías de extinción, que ellos están trabajando
Por un lado en clonación, pero por otro en otras tecnologías que me han dejado alucinado. Por ejemplo, son cosas que están en laboratorio todavía, pero están intentando crear placentas, digamos, de una especie dentro del cuerpo, del útero, de otra especie para poder tener embarazos de, a lo mejor, un leopardo dentro de un gato. O incluso se ve que si modificas un gen concreto de un gato, pues desarrolla testículos normales, desarrolla sus características físicas convencionales, pero no tiene esperma. Y entonces, si pones células madre del esperma de una especie de leopardo o de felino amenazado de aquí en Argentina, puede producir ese gato espermatozoides del felino. O sea, no lo han logrado todavía, pero es una vía de trabajo que me parece alucinante. Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, una de las cosas que me sorprendió hace muchos años, yo formo parte de una sociedad hace muchos años que tuve la suerte de ser el presidente el año pasado, que es la International Embryo Technology Society, y que reúne a toda la gente, básicamente muchos de los que querían clonar y todos esos. Y me sorprendió 20 años atrás como que nos habían citado un grupo, el grupo nuestro, que está especializado en peligro de extinción, que querían absolutamente prohibir el tema de clonación o tener una frase condenatoria. Y de hecho la Asociación de Zoológicos Americanos no recomienda la clonación como vía de preservar las especies, ¿no? Es decir, parece que hay una reacción a veces justamente por los usos y abusos de la tecnología. La gente que se dedica a la conservación, hay un profundo rechazo. Y nosotros entendemos que todas estas tecnologías podrían estar asociadas a la preservación de especies. Es decir, el ejemplo más concreto es, nosotros tenemos muy pocos jaguares en Argentina en este momento. Era una especie que estaba distribuida en gran parte del territorio, pero en algún momento estimamos que hay 150, y en un plazo de meses uno había registrado que habían matado 3, 4, y en un zoológico o en una suerte de reserva tenían atrapados 7 animales que nunca tuvieron hijos, y uno ve realmente que conservar ese material genético para darle oportunidad de que tengan hijos podría ser una forma de conservación, porque prácticamente 10 animales que no se reprodujeron, ya sea por los accidentes o porque no se los manejó reproductivamente adecuadamente, tiene un profundo impacto, ¿no?, sobre una población de 150, ¿no? Entonces nosotros un poco lo que queremos a través de nuestro trabajo es de hacerle challenge, ¿no?, en el sentido de que las tecnologías, incluso de edición génica, por ejemplo, que es básicamente lo que usamos para soñar con nuestro gato que tenga el semen de jaguares, o un gato que tenga el semen de chita, es decir, de un chita que murió, en lugar de producir un clon de ese animal, producir las gametas para poder fecundar, o digamos llevar adelante un embarazo en una especie totalmente diferente. A nosotros nos parece una alternativa interesante. Por supuesto, creemos que la gente que se está dedicada a la conservación nos consideraría sacrílego, ¿no? Claro. Hay una última duda que tenemos. La edición genética permite también que algunas especies sirvan como fábrica de órganos humanos. Vosotros trabajáis con cerdos modificados genéticamente. ¿Es posible que órganos producidos en esos cerdos no sean después rechazados por el cuerpo humano en un trasplante? Bueno, eso es el trabajo más reciente que estamos haciendo ahora. Nuestra idea es introducir 5 modificaciones con la cual se reduciría notablemente la capacidad de rechazo. Ya hemos logrado, de las 5 que pretendemos, introducir lograr 2, ¿no? Estamos muy esperanzados en esa vía. En este caso, lo que nosotros hacemos, hay una serie de azúcares en la superficie de las estructuras básicas del cerdo, que si nosotros transferimos un órgano de un cerdo a un humano, hay un rechazo hiperagudo muy dramático y se destruye el órgano.
Nosotros lo que estamos haciendo es eliminando estos azúcares que ya no existen en el humano. Entonces, ese, por ejemplo, sería uno de los factores por el cual se reduciría el rechazo, ¿no? Es decir, nosotros esos azúcares tenemos anticuerpos, tenemos defensa en nuestro organismo porque hay bacterias que las tienen y nosotros no lo tenemos desde el nacimiento. Entonces, nosotros estamos esperanzados, creemos que podría ser, es decir, básicamente lo que hacemos es eliminar componentes que están en el cerdo, eventualmente reemplazarlo para que sean tolerados esos órganos cuando se transfieran a un humano, ¿no? Nosotros creemos que puede ser una alternativa, uno nunca sabe en qué sentido o qué va a evolucionar, ¿no? Otra tecnología puede superarlo, si uno pudiera hacer un órgano en el laboratorio, cosa que no existe, pero en el mediano plazo pensamos que podría ser una fuente alternativa para la necesidad de órganos que hay en humanos. Ojalá que así sea. Daniel Salamón es director del Laboratorio de Biotecnología Animal de la Facultad de Agronomía en la Universidad de Buenos Aires y ha tenido pues la bondad de acoger en su despacho a Pere Estupiñán, que está allí con él. Daniel, muchísimas gracias por la conversación, ha sido apasionante. Un abrazo fuerte y suerte con todas estas investigaciones. Ha sido un gusto hablar con ustedes, un gran saludo. Hasta luego. Y Pere, tú creo que vienes por aquí la semana que viene, ¿no? Sí, la semana que viene vengo, entre otras cosas, porque publicamos un libro que ya os hablaré el domingo que viene, entre varios coautores sobre ciencia narrada con historias. Ah, mira, pues nos interesa. Así que te vemos aquí, tomaremos un café. Hasta luego, Pere, buen viaje. Venga, abrazo. Adiós, Javier. Hasta luego. Waters well enough by now, like the back of my hand. I've been doing this since I can't remember when. Back and forth between the same two ports almost every day, through the storms and through the ash and clay, and all along till the clock strikes just a part of the scenery. Who's gonna carry me when I've carried you across the sea? For the last time, sweet love of mine. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.